Creo que han habido comentarios complementarios y pie para un debate un tanto más profundo sobre esta temática que de verdad en el país tenemos que abordar. Si alguien quiere hacer algún comentario, consulta, puede levantar el icono, levantar la mano que tenemos el icono en el Zoom para poder acceder. Hay dos comentarios en el chat, tanto de Felipe Guzmán como de Ada Jimena Armaza. No sé si quieren Felipe y Jimena de tomar la palabra y después don Walter Guevara que la está pidiendo. Felipe, adelante, por favor. Bueno, la pregunta concreta era si se tiene algún dato del consumo interno de cocaína en nuestro país, porque las alarmantes cifras de crecimiento de la producción de la coca y, por consiguiente, la cocaína, ¿en qué medida se está midiendo el impacto en nuestra sociedad ante el incremento de la criminalidad y de todo lo que estamos observando en forma alarmante? Y por otro lado, también me preguntaba, tanto se comentaba en las noticias de prensa, radio, de la posibilidad de hacer o aplicar un impuesto a la producción de coca. Y en este caso no se ha mencionado nada al respecto. Estaba pensando cuando se dio el problema de la aplicación del impuesto a la chicha, y la Universidad de San Simón hizo hace muchos años un interesante estudio sobre esto. ¿Y por qué no se avanza en este tema? Esas eran mis preguntas concretas. Gracias, querido Pepe. Gracias, Felipe. Jimena, si quiere usted hacer su consulta por micrófono. Bueno, está en el chat para la consulta tanto a Roberto como a Carlos para poderla tomar en cuenta. Don Walter Guevara, su micrófono, por favor, y adelante. Gracias, Pepe. ¿Me escuchan? Perfecto. Dos preguntas. No he escuchado casi nada sobre la posible o probable o segura protección gubernamental o política del negocio de la coca y sus derivados. No sé si podrían comentar algo de eso, porque cada vez vemos en la prensa más laboratorios, más incautaciones, más esto, más aquello, y al mismo tiempo más noticias de cargamentos que han llegado a Uruguay, que han llegado a Madrid, que han llegado a La Haya. Entonces es un poco desconcertante. Parecería que alguien está persiguiendo a los que no son socios y está protegiendo a los que son socios. Esa es una de mis preguntas. Y la otra pregunta es exclusivamente económica. No he llegado a captar la dimensión de lo que queda dentro del país. Una vez que los transportadores llevan a la frontera y entregan a los grandes comercializadores que la llevan a las calles de Nueva York o de Londres o de París, ¿qué es lo que queda? No he llegado a tener, o sea, he oído 800 millones de dólares, 1.200 millones de dólares. No, tal vez no existe esa cifra, pero quisiera que me digan si hay una estimación de cuánto es lo que queda dentro del país, tal vez como porcentaje del Producto Interno Bruto. Gracias. Gracias, don Walter. Daniel Moreno, tu micrófono, por favor. Adelante, Daniel. Gracias, Pepe. Buenas noches. Yo quiero complementar la pregunta muy interesante que hace Walter sobre la protección gubernamental, pensando en la sociedad. Y quiero preguntarles si es que ustedes creen, hasta dónde ustedes creen que la sociedad boliviana se ha vuelto permisiva, acoge, recibe de manera favorable el negocio del narcotráfico en el entendido este de que genera X cantidad de plata para el país y que sirve para suplir de alguna manera los recursos que antes ingresaban por otro lado, ¿no? Entonces, no solamente en términos de un gobierno que es permisivo con el narcotráfico o que protege el narcotráfico, hasta dónde somos como sociedad corresponsables de esta actividad. Gracias, Daniel. Don Gonzalo Flores. Quiero decir cuatro cosas.
Lo primero es que comparto plenamente esta cosa de que Bolivia está en un enfoque equivocado hace 40 años y sin embargo no hay la capacidad de aprender, de reconocer que se está en un error y a mí me parece una perfecta barbaridad que se insista en hacer lo mismo, ni siquiera hay evaluaciones formales de la política, ¿no? Entonces, se necesita cambiar de enfoque, pero para eso se necesita cambiar a la gente que está detrás de los escritorios. Estos señores no lo pueden hacer. No tienen la capacidad, no tienen la actitud y tampoco tienen las ganas. Entonces, ese es punto número uno. Punto número dos, eh, yo he estado, siempre estoy revisando estos números y se me ha ocurrido sumar la superficie de coca que ha sido erradicada en Bolivia. Eso es muy interesante porque, como sabemos, en el tiempo la superficie de coca ha ido subiendo poquito, pero los dos límites máximos establecidos por las dos leyes se han rebasado ampliamente. Pero al mismo tiempo se erradicaba. Uno esperaría que el trabajo de erradicación termine impidiendo el crecimiento neto de la superficie cultivada, ¿no es cierto? Es una expectativa normal. Bueno, yo he sumado cuánta coca se ha erradicado el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5 y me cansé el año 2021. Hasta ese año se erradicaron en Bolivia 262.000 hectáreas de coca. 262.000. Entonces hay un cierto absurdo. Uno dice, en este momento la superficie de coca debe estar por los 30.000 hectáreas, ¿no? ¿Cómo puede ser que se hayan erradicado 262.000? Entonces, aquí yo creo que lo que existe es un mecanismo de corrupción. Muchas de las hectáreas erradicadas no lo son. Hay una ficción de erradicación. Los erradicadores, junto con los encargados de la erradicación, le engañan al fisco, le hacen creer que están erradicando, se embolsillan el dinero y con eso amplían su cultivo en otra parte. Pero los números no me cuadran. Bueno, segundo punto. Tercer punto, una cosa que me interesó muchísimo y me ha valido un conflicto es que yo le pedí al Viceministerio de Desarrollo Alternativo, o de Desarrollo Integral, como se llama ahora, por favor, deme una lista de todos los proyectos que se han hecho en Bolivia y cuánto han costado, cuál ha sido su costo, en lo que quieran, dólares, en euros, en bolivianos, pero denme eso, ¿no? Porque quería estimar cuánto se había invertido en desarrollo alternativo, en el fracasado desarrollo alternativo. Y no he podido conseguir una estimación. No les cuento los detalles porque no viene al caso, pero lo importante es que sabríamos que todo ese dinero se ha gastado mal. El verdadero costo no es la suma total de esos dineros. El verdadero costo es todo lo que hubiéramos podido hacer con ese dinero si lo usábamos en un uso más racional. Entonces, el daño es muy grande porque se pudo haber creado empleos, ingresos, etcétera, en otras actividades. Ese trabajo todavía queda por hacer y hay que hacer algún momento. Último, alguien dijo impuestos. Y ¿saben qué? Miren, de pura casualidad yo encontré este librito cuyo título no se puede leer, yo lo leo. Se llama Índice de Leyes, Decretos, Resoluciones y otras disposiciones del ramo de Hacienda desde el año 1825 hasta 1914 inclusive. Es muy interesante. Un consultor de esos tiempos se tomó el trabajo de sistematizar y lo hizo muy bien. Y en este libro hay 7 impuestos diferentes a la coca. Se instalaron y se levantaron, se modificaron, etcétera. Y bueno, algún rato habrá que darse el tiempo para ordenar esa información y compartirla. Felicidades otra vez al autor. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Carlos, tus comentarios, respuestas a lo dicho. Hay un dato sobre prevalencia del consumo en la población boliviana. Es muy bajo para los últimos años y hacia atrás. Está en 0,35% de la población que consume regularmente en el año pasado, que es así como se mide, cocaína, ¿no? Que está muy lejos de los índices, por ejemplo, de Estados Unidos, que están alrededor de 2,5%, ¿no?
No es, digamos, un gran problema ese, aunque es creciente. Sobre el tema de la protección al negocio de la cocaína, etcétera, bueno, es muy difícil eso sustentar, digamos, con pruebas le llamaremos, pero son los indicios y la cantidad de casos que se ventilan en la justicia, en la información de las entidades que están a cargo de la persecución de los delitos, etcétera, que hay probablemente una protección. Pero inclusive los casos concretos de detención de narcotraficantes, ¿no? Que han estado aquí por muchos años, han estado muy tranquilos, etc. Hay una cosa interesante sobre esto. Un compañero me decía, a ver, si la producción, la exportación de cocaína de Bolivia hacia afuera son como 140 toneladas de cocaína boliviana contra 240 toneladas producidas en Bolivia o refinadas con pasta peruana, que es decir nomás que probablemente inclusive, tomando en cuenta precios, etcétera, de la coca en Bolivia, Bolivia podría seguir siendo un país productor, exportador de droga, aun si se bajara la producción de coca, es decir, de la materia prima. Y esto parece ser una hipótesis interesante, ¿no? Uno, porque los precios de la coca efectivamente son muy altos, ¿no? Están alrededor de 10 dólares el kilo, aunque hay una diferencia casi de la mitad entre precios de Yungas y del Chapare. La cantidad de coca producida en el Chapare, aproximadamente el 7%, 8% solamente se vende en mercados legales, etc. Entonces, por ahí habría que pensar que el precio que obtienen la coca los narcotraficantes es mucho más bajo que el precio promedio que está en los informes de la UNODC. Y por ahí hay una posibilidad de que sí sea rentable producir cocaína. Pero aún si no lo fuera, porque hay una cosa interesante, hay un incremento del consumo de la coca de formas novedosas. Esto de la coca machucada, por ejemplo, han salido unos datos interesantes sobre el consumo de la demanda de esta coca machucada. Y es interesante que el 71% de la coca machucada que venden estos locales es producida con coca yungueña, ¿no? Es decir, digamos, se repite esta historia. Ahora, eso puede elevar efectivamente el atractivo de la coca como una materia prima para otros efectos. Han habido intentos, el desarrollo alternativo de la 1008, el desarrollo integral de este gobierno, etcétera, pero han fracasado, ¿no? Y lo que queda es en la eventualidad de que alguna de estas políticas surtiera efecto, se podría bajar la presión, ¿no es cierto?, de la vinculación de la coca ilegal directamente con el narcotráfico. Aún así, es probable que el tema del crimen ligado al narcotráfico en Bolivia pueda seguir aumentando. El gobierno niega y dice, no hay carteles en Bolivia. Sí, no hay esos carteles porque es esa imagen antigua, anterior, de los carteles colombianos, etcétera, que ya no persiste ahora. Hay estos grupos más ágiles, más pequeños, que son de servicios, subordinados, etcétera, pero que están ligados a los grandes negocios del narcotráfico. Entonces, un poco la imagen en la que podríamos vernos en el espejo es Ecuador. Ecuador, sin ser productor de la materia prima, sin haber tenido estos carteles ligados directamente al narcotráfico, etcétera, hoy está pasando una situación tremenda de violencia ligada a estos negocios. La historia de esto, el trasfondo de todo esto es la desinstitucionalización, ¿no?, que ha vuelto a enfatizar Roberto y que yo mencionaba en el título del libro. Hay una desinstitucionalización en la medida en que atribuciones de instancias del Estado son asumidas directamente, de facto, por estas organizaciones sociales empoderadas y ligadas por afinidad al partido de gobierno. Entonces, puede suceder aquí efectivamente, y ese es el peor
el resultado de todo este fenómeno, es que este narcotráfico, este crimen, este negocio, haya logrado incorporar a ciertas esferas del poder y se haya institucionalizado mediante estas prácticas irregulares de desinstitucionalizar el Estado legal, el Estado de Derecho. Entonces, eso me parece que es fundamental a considerar en el momento de ver si la protección tiene que ver directamente con la participación de algunas autoridades o con el conjunto de las políticas que permiten que subsistan estas prácticas ilegales, estos negocios ligados al crimen. Pero también es evidente, lo que mencionaba otro compañero aquí, que en el país se ha normalizado, se ha naturalizado la presencia del narcotráfico, ¿no? Yo ponía ahí como ejemplos en el libro el caso de estos tiktokeros jovencitos que hacían gala de la cantidad de dinero que obtienen muy fácilmente en el tráfico de precursores y también pisando coca, haciendo pasta o inclusive transportando cocaína en avionetas, ¿no? O siendo mulas de carga de estos narcotraficantes, etc. No solo estos grupos directamente involucrados, sino el conjunto. Dirigentes antiguos del Chapare mencionan este cambio social radical que se ha dado y que les asusta a ellos de lo que ha sucedido en esa región, donde se glorifica, se enaltece la presencia de los exitosos, ¿no? Que están ligados al narcotráfico, a otras actividades ilegales, y que son como una referencia, como un horizonte para la juventud. De eso se encargan las redes sociales, los mismos medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, es evidente eso, ¿no? Pero además, por una razón estructural y material, que es esta informalidad. Es decir, hay cientos de miles de personas ligadas al contrabando y así también al narcotráfico. El narcotráfico, les decía, estos grupos que se han empoderado tienen una autoridad en una región, en regiones cocaleras que abarcan una población de 500.000 de personas. Pero además tienen una capacidad de demanda, o mejor dicho, de oferta de trabajo para más de 120.000 personas, ¿no? Contando solamente titulares de los chacos, de los cultivos. Entonces, es enorme la capacidad, la presencia de estos sectores. Pero la misma dinámica, y ahí es interesante lo que decía Roberto, esta dinámica que ha traído el narcotráfico y la lucha contra el narcotráfico. Yo tengo un cuadro en el que calculo en algunas fases el gasto que se ha dado solamente en las 3 provincias del trópico de Cochabamba, desde fines de los 90 hasta los 2 o 3 informes que ha publicado la UPRE. Son alrededor de 495 millones de dólares que se han gastado. Y hay una cantidad enorme de proyectos que están ligados al control social, ¿no? Hay 5 ministerios y hay aproximadamente 17 proyectos o programas que trabajan en una cantidad enorme de sectores, desde la educación, salud, transportes, caminos, comercialización, etcétera, etcétera. Es decir, se ha establecido un control casi territorial de estos grupos y acaba siendo normalizado. Es decir, esa actividad que es la que mueve todas esas otras actividades que no son ilegales, ¿no? Hay agricultura, transporte, alojamiento, hoteles, etcétera, se legitima por los beneficios que les da a las personas, a los pobladores de esas regiones. Entonces, eso sí se suma a esta desinstitucionalización para dar un caldo de cultivo a la presencia del narcotráfico, ¿no? En alguna declaración de un narcotraficante dice, ¿y por qué ustedes buscan Bolivia para establecerse, por ejemplo, en el lavado de dinero o en el tráfico de estos activos? Y él dice, porque es muy difícil es decir, es muy sencillo escapar de la persecución, porque no hay.
no solo por la corrupción, sino porque no hay un Estado propiamente establecido con presencia soberana en todo el país, etcétera. Y eso es más fácil, dice. Entonces, haciendo costos y beneficios, es evidente que un país chiquito, ¿no? Que no está en la cabeza, como el caso de Colombia o del Perú, pueda nomás ser una plaza interesante para el narcotráfico, ¿no? Finalmente, sobre el tema de la política general que se estaba tocando, yo también creo, como con Roberto, que es un fracaso que viene desde el prohibicionismo, es decir, esta lógica del prohibicionismo ha fracasado, eh, pero además creo que en el tema también de la legalización, nunca hay que perder de vista que el eslabón más fuerte es el del narcotráfico internacional, es decir, de aquellos grupos que llevan la droga a los mercados de consumo de altos ingresos. Um, Haciendo una referencia a los precios, si aquí el precio de ese kilo está en 2.600, $2.500 el kilo, afuera, en Brasil o Uruguay probablemente 7.500, en Europa y en Estados Unidos ronda entre los 55 y 60 mil dólares. Pero hay países ya que demandan ahora, por ejemplo, países árabes que tienen más de 100.000, pagan más de 100 mil dólares por kilo de cocaína. Entonces, el gran negocio ahí. Y es impensable que la legalización, obviamente unilateral, y en un país que es el productor de la materia prima, surta efectos, ¿no? Es decir, yo creo que la legalización como un hecho económico que puede parar definitivamente estos negocios de enormes ganancias con todas las consecuencias que trae, tiene que ser nomás una resolución donde se da el gran negocio, y no aquí. Aquí más bien esta liberalización que se ha dado en el régimen del MAS, lo que ha provocado es la presencia de estos grupos, ¿no es cierto?, la subordinación de enormes sectores de la población boliviana, etcétera, y un aumento de la criminalidad, un aumento de la ilegalidad, un aumento de la desinstitucionalización del país, porque ya no solamente es un grupo, digamos, ligado a actividades ilegales, criminales, sino también acaba siendo un grupo que tiene aristas, rasgos y ligazón con una esfera política, con el Estado, ¿no? Gracias. Gracias, Carlos. Roberto, ¿algún comentario, complementación? Gracias. Sí, muy pequeños comentarios. El tema del consumo, cuando la Agencia Americana de Desarrollo USAID tenía presencia en Bolivia, financiaba estudios de consumo de drogas que eran prácticamente bienales. Entonces había un seguimiento muy detallado de eso. En los últimos años ya no hay esto. Las estimaciones provienen de pequeñas encuestas casuales, pero incluso en todos ellos siempre la prevalencia del consumo de cocaína era inferior al margen de error de la encuesta. Siempre. Nunca. Entonces, podía duplicarse de un año al otro el consumo, la prevalencia, y era resultado simplemente de un error muestral, una casualidad, o ni siquiera un error muestral, una muestra distinta nada más, ¿no? Entonces, realmente no tenemos certeza de cuál es. Lo que sí sabemos es que en Bolivia, como en el resto del mundo, el consumo de drogas tiene la forma de una pirámide de una base muy ancha entre los probadores que están en la base y los adictos que están en la cúspide, y aún más los enfermos de adicción, que son una minoría muy pequeñita, ¿no? ¿Por qué refiero a este tema de la pirámide? Para mostrar que prácticamente ninguna de estas drogas tiene la imagen que nos daba la propaganda de capturar a la persona apenas la prueba y llevarla hasta el fin del infierno, ¿no es cierto?, impidiéndole soltarse. No ocurre eso. No ocurre eso prácticamente en ninguno de los casos, ni siquiera con el crack, que se decía que era de lo más adictivo, ¿no? Hay estudios muy interesantes en Nueva York, precisamente, de consumidores de crack que entran y salen de las casas de crack según tienen o no tienen empleo. Cuando tienen empleo se ponen su uniforme y van
de porteros al hotel, son tipos muy rectos que saludan con una venia a todos los consumidores y cuando pierden el empleo pues terminan botados en una casa de crack durante semanas, digamos. Y eso pasa en todas partes. Entonces yo creo que tenemos que mirar el consumo de drogas de una manera menos sesgada por la propaganda moralista que tiende a controlar este discurso, ¿no es cierto? Ahí consumimos diariamente muchísimas otras cosas que son igualmente adictivas. Eso lleva al tema del impuesto, ¿no es cierto? La referencia de Gonzalo me parece sumamente interesante, pero el dato clave es 1914. ¿No es cierto? En 1917 se prohíbe la cocaína y a partir de ahí empieza a perseguirse y tratar de prohibirse las otras drogas. En este momento pretender cobrar impuestos, ya sea a la coca o a la coca ilegal o a las drogas ilegales, etcétera, resulta pues casi una manera de legalizarlas. Y los moralistas se van a oponer a eso, ¿no es cierto? Van a decir, no podemos cobrar impuestos porque eso sería como reconocer que son actividades legítimas que pueden pagar impuestos. Y en este momento de crisis, la permisividad social a la que hacía referencia Daniel es muy grande, ¿no es cierto? Hoy día mismo hay problemas de las industrias, de los farmacéuticos, los distribuidores de remedios que se quejan por falta de dólares en el Banco Central y en los bancos. Cuando tienen que importar, ¿dónde consiguen esos dólares? ¿Y de dónde vienen esos dólares? Entonces terminamos agradeciendo que los narcos vendan sus dólares a 8.80, 8.90, porque de otro modo no habría y el precio posiblemente estaría en 10, 12, 14 bolivianos el dólar. Entonces, ¿cómo no vamos a ser permisivos con una actividad que en este momento está dando de comer a una buena parte del país? No digamos dando de comer cotidianamente, pero facilitándole la vida a una buena parte del país. Entonces, creo que aquí hay que sincerar el debate. Y ahí, para terminar, me refiero muy rápidamente al comentario que hacía Jimena Armaza, que decía que, por supuesto, ella tiene razón, la desinstitucionalización no es solamente asociada al narcotráfico. El narcotráfico se nutre de esta desinstitucionalización y la nutre a su vez. O sea, hay una simbiosis perfecta entre narcotráfico y desinstitucionalización, entre contrabando y entre informalidad y desinstitucionalización, y entre buena parte de los formales que, por supuesto, para poder sobrevivir también tratan de meter parte de su actividad a este mundo de los negocios donde no existe regulación, no existe impuestos, no existe controles, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el país no va a salir del tema solamente luchando contra las drogas, solamente contra la coca, contra el narcotráfico, sino tenemos una visión integral de cómo se nutren mutuamente todas estas fuerzas ilegales, informales, alegales, amorales, inmorales, etcétera, ¿no es cierto? El país, como lo muestra en su trabajo también Carlos, cerca de la mitad el narcotráfico representa cerca de la mitad de las exportaciones legales en su conjunto, así que viene a ser uno de los sectores más dinámicos. Y si ponen a ver los precios y comparan con los precios de otros productos, pues vamos a estar lejos de decir estamos desperdiciando una oportunidad económica muy grande precisamente por este tema, ¿no? Porque si ustedes piensan en el litio se vende $70,000 el carbonato de litio, es $70 el kilo. Y acabamos de escuchar que solo en la frontera de Brasil, por un kilo de cocaína te pagan $1,500 a $2,500. Realmente el verdadero oro blanco es el de la droga, ¿no? Y no estoy diciendo que nos dediquemos todos a eso, ni que vayamos a producir, pero estemos conscientes, ¿no es cierto?, de que la política que hemos seguido hasta ahora no es la más adecuada. Es más, puede ser muy inadecuada y puede estar causándonos más daño de largo plazo que el beneficio que podemos obtener con el simple control y la metida en la cárcel de unos cuantos narcos, ¿no? Porque por último, ahí termino con esto, la mayor parte de los narcos que están en la cárcel no eran narcos a tiempo completo.
eran narcos a tiempo parcial que entraban al negocio para salir de un problema económico puntual, una enfermedad, una pérdida, una cosa, etcétera, para tratar de recuperar el capital de su tiendita o recuperar el capital de su taxi que se había dañado, del bus, etcétera, ¿no? Y ahí lo atraparon. Precisamente no era un especialista, ¿no? Los especialistas, los que más ganan, los capos del negocio, no están en ese nivel, como lo dijo muy bien Carlos, son los que están en los puntos intermedios, sobre todo del tráfico, más que de la producción, ¿no? Y del tráfico internacional. Ese es el eslabón que más gana. No son los que distribuyen en Nueva York, no son los que producen en el Chapare, son los que están en el medio que llevan del Chapare a Río de Janeiro, de Río a Guinea Ecuatorial, de Guinea Ecuatorial a Europa, ¿no? Ese es el eslabón más beneficioso y más rentable. Gracias, Pepe. Gracias, Roberto. Si hay algún comentario más antes de ir cerrando, don Walter Guevara, ¿quieres algún comentario? ¿Alguien más que quiera hacer comentario antes de cerrar? Adelante, Walter. El dimensionamiento no lo tengo claro, ¿ya? Sabemos más o menos cuánto quedaba en el país por la exportación de gas. Sabemos más o menos lo que los minerales nos traen, la soya. Ahora, si realmente lo que queda en el país de la exportación de cocaína es 1.200 millones de dólares al año, no es pues nada, ¿no es cierto? O sea que yo quisiera escuchar de los expertos cuál es su dimensionamiento aproximado, porque en este tema obviamente no hay datos totalmente confiables, no hay un anuario que publica cuánto queda en el país de la cocaína, pero deben tener algunas estimaciones, así sea back of the envelope calculations, ¿no? Que nos dé una idea de cuánto podría ser, porque si es 1.200, incluso 3.000, 4.000 millones de dólares al año, no es pues nada cuando el Producto Bruto está encima de 40.000. Gracias. Gracias, Walter. Bueno, a modo de ir cerrando, Roberto, últimas palabras de despedida y pasamos luego a Carlos para cerrar el evento. Adelante, Roberto. Sí, no, yo aquí recurriría directamente al trabajo de Carlos, que es el último que ha hecho una estimación más o menos confiable. Es muy difícil saber cuánto se produce y cuánto queda aquí adentro, Walter, ¿no? Es muy difícil y dependiendo de los momentos, esto ha oscilado muchísimo, ¿no? Yo he leído documentos que en los años 80, en plena crisis de la UDP, calcularon que hasta el 50%, equivalente al 50% del PIB, estaba asociado al narcotráfico. Los más serios decían, no es tanto, es como 30% del PIB nada más. Creo que el cálculo que hace Carlos es ahora bastante más conservador, digamos, porque se basa en la información que hay, y la información que hay es muy escasa. Eso es claramente evidente, pero si estuviéramos exportando 3.000 millones, estarían entrando 3.000 millones de dólares, que no es despreciable. Tú dices, no es nada, no, es mucho más que el oro que se está exportando y es en este momento más que el gas. Pero no sé, hay que discutir el tema y ahí me voy a las cifras que me imagino que han sido un esfuerzo muy grande de Carlos para poder encontrarlas y me imagino que él mismo debe estar dudoso de las cifras que está dando, pero no hay otras, así que vale la pena que las vuelvas a dar, Carlos, para que cerremos el tema con alguna duda adicional. Carlos, adelante, por favor, y tu despedida más. Sí, bueno, sobre ese valor efectivamente hay dificultades de estimación. Yo he calculado en 880 millones de dólares aproximadamente para el 2020, con los precios que están ahí, desde 4.800 a 7.500 puestos en frontera el kilo de clorhidrato, 880 millones que podrían conservar estos eslabones de producción de coca pasta en el país
a los que se suman alrededor de 400 millones de dólares de este eslabón subordinado en servicio de transporte hacia la frontera. Estamos hablando de un poco más de 1.200 millones. Ahora, eso no es despreciable. En el 2020 eso era entre el 26 y el 41% del valor de las exportaciones legales. Es decir, es bastante importante. Ahora, hay que ver además el otro factor que también mencionó Roberto, que yo me olvidé decirles. En una situación como la de ahora, el valor, la importancia mayor de este flujo financiero tiene que ver con que trae divisa al país. Es decir, es una oferta de divisa importantísimo, que circula obviamente en la sombra, pero es importante, ¿no? Uno se pregunta cómo se financian los 3.000 millones de contrabando calculados por los empresarios. Bueno, una buena parte deben estar financiados por esto y por el contrabando ilegal de oro, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay una dificultad. Puede ser muy conservador este cálculo, pero hay que tomar en cuenta que utilizamos un volumen potencial de cocaína que estima la 1DC y que ni siquiera la publica en el informe de Bolivia, ¿no? Yo he encontrado de manera casual en un archivo en Excel del informe mundial de la cocaína del 2023. Entonces, esos 140 toneladas son un cálculo de ese tipo. Ahora, ¿sobre qué tasas de rendimiento se calcula este potencial de cocaína? La 1DC dice no existen, a pesar del compromiso, estudios, ¿no? Para ver esta productividad de la transformación coca-cocaína. Los datos que se estiman más interesantes son los que hace la DEA en Colombia. Y para el caso de Bolivia se toma en cuenta una información de los años 90, de 1993, de la DEA en el Chapare. Lo mismo, la productividad de la coca, del cultivo de coca, es muy conservador, ¿no? Se habla de 1.400 kilos por hectárea, cuando eso se ha superado por lo menos en 5 veces con los métodos que utilizan en Colombia. Esos datos están muy atrasados, entonces probablemente se puede multiplicar eso por varias veces, ¿no? Ese volumen potencial de cocaína, pero ese es el dato que tenemos. El otro dato que es publicado es el de Estados Unidos, del Departamento de Estado, ¿no? Que calcula en 312 toneladas. Estamos hablando de más del doble de lo que hemos estimado nosotros. Entonces ahí podríamos multiplicar por 2 ese valor que he mencionado. Pero hay un sesgo enorme en el informe de los Estados Unidos, ¿no? De hecho, ni siquiera toma en cuenta que alrededor del 44% de la coca se consume legalmente en Bolivia. Entonces multiplica el conjunto de la producción de coca transformada en cocaína, ¿no? Entonces, digamos, la información más importante y aceptable creo que es de la 1DC. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Tu información ha sido de gran valor porque es un tema en el que debemos seguir debatiendo el país para encontrar soluciones, porque como bien decía Henry Oporto por ahí, es un problema sin solución. Bueno, si no se toman decisiones va a seguir siendo un problema sin solución, pero en la medida que generemos espacios para debatir este tema y encontremos un norte, yo creo que vamos a poder enfrentar. Lo real es que todo lo hecho hasta ahora no ha conseguido los resultados que estábamos esperando o se estaban esperando en su momento. Agradeciendo a todos su participación. Muy amable, gracias.